continuación pasaremos a escuchar al Dr. Alexander Abraham, que nos hablará acerca de la conmemoración del Holocausto en Yad Vashem y del programa de emprendimiento internacional y singular de la Base Central de Datos de Nombres de las Víctimas de la Shoah. La conmemoración de las víctimas en Yad Vashem empezó con el establecimiento de Yad Vashem en 1953. Al principio había unos formularios sobre los cuales se registraban los nombres de las víctimas por comunidades, es decir, había una comunidad y registrabas en cada renglón el nombre y los datos de cada víctima. En 1954 diseñaron lo que se llama la hoja de testimonio, y lo que vemos aquí en la exposición aquí son hojas de testimonio con fotografías. Una hoja de testimonio es como una ficha personal para una víctima del Holocausto, con nombre, apellido y datos personales. Interesante es que el primer pilot, el primer ensayo para coleccionar nombres de las víctimas sobre hojas de testimonio se hizo en América Latina. Todavía no sé por qué, pero en 1954 se recibieron aquí a Yad Vashem unos cuantos millares de hojas de testimonio de la Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. Y parece que en base a este ensayo decidieron, y se llevó a cabo entre 1955 y 57, una campaña nacional de colección de hojas de testimonio en todo el territorio de Israel. Al principio había puntos de registración y después empezaron a mandar equipos que iban de puerta en puerta y preguntaban a la gente si habían perdido familiares en el Holocausto, y en caso que sí, llenaban hojas de testimonio. Ese proyecto llevó más de 2 años y como resultado se recogieron más de 800.000 nombres sobre hojas de testimonio. Desde entonces y hasta hoy en día estamos recibiendo hojas de testimonio de Israel y de todo el mundo. Hasta el año pasado hemos recibido 20.000 hojas de testimonio. Recibimos hojas como 1.200 por mes, algo así. Siguiendo con la historia, en 1984, en la Sala de los Nombres aquí en Yad Vashem había ya un poco más de 1 millón de hojas de testimonio, y es entonces cuando decidieron filmar sobre microfilm a las hojas para que haya primero para que haya una copia de seguridad en caso de incendio o de, qué sé yo, de estrago natural. Y así nació esa copia de seguridad con cual nosotros hemos trabajado para agilizar el proceso de búsqueda de los nombres. Antes teníamos que ir de carpeta a carpeta y de hoja a hoja. En microfilm era mucho más fácil. En los años 80 recibían aquí como 14.000 hojas de testimonio cada año. Empezando con el año 90, ese promedio anual subió a 35.000 con la caída del telón de hierro y nueva comunicación con la Unión Soviética y los países de Europa del Este. En 1991 hemos empezado a computarizar los datos sobre las hojas de testimonio, y en 1999 tuvimos 2 grandes proyectos, uno vinculado con el caso de los cuentas durmientes en los bancos suizos. Organizaciones judías reclamaban dinero que habían guardado en bancos suizos judíos que perecieron en el Holocausto. Hubo una comisión internacional que se ocupó de este caso, y nosotros llevamos a cabo aquí un proyecto de 6 meses muy intensivos en el cual hemos computarizado más de 1.100.000 hojas de testimonio
además de 500.000 que habíamos computerizado antes, y hemos trabajado con listas de deportación y así sucesivamente, trabajando, como dije, como 1.000 personas que estaban tecleando, y además expertos en computación y contenido histórico, y hemos logrado realizar una base de datos de más de 2 millones de nombres que hemos entregado a la Comisión Internacional, y que encontró en los bancos suizos 54.000 nombres de beneficiarios de cuentas que nunca habían tocado después de la guerra. En paralelo, en 99 tuvimos un proyecto de una campaña renovada de colección de hojas de testimonio en Israel y fuera de Israel, que resultó en más de 400.000 hojas de testimonios durante el 99 hasta principios del año 2000. Y en base a todo eso, en el año 2000 hemos logrado poner sobre computadora lo que hoy se llama la base central de nombre de las víctimas de la Shoah. En 2004 esta base de datos fue abierta sobre el Internet, y en la época había casi 3 millones de nombres de víctimas. Desde entonces estamos siguiendo y trabajando para completar y recoger cuantos más nombres. En los últimos años, desde 2006 hasta el año 2000, hemos llevado a cabo 2 proyectos mayores. Uno dedicado a los judíos ruso hablantes. Hay más de 1 millón aquí en Israel, más de medio millón en los estados de la ex Unión Soviética, hay también cientos de miles en Alemania, hoy en día en los Estados Unidos. Y hemos tenido este proyecto que se dirigía hacia ellos. ¿Por qué? Precisamente porque en la Unión Soviética no se había hablado de la Shoah. Siempre hablaron de la gran guerra de defensa de la patria durante la Segunda Guerra Mundial, y hablaban de víctimas de ciudadanos soviéticos, pero nunca contaron que gran parte de esas víctimas eran judíos y que fueron meta de una persecución muy atroz en contra de ellos como judíos. Y por eso teníamos que hacerles entender la importancia de llenar hojas de testimonio para que los nombres de las víctimas se preserven y sean conmemorados. Además, tuvimos un otro proyecto sobre fuentes de información hebraicas y religiosas, dijimos nosotros. Hemos encontrado que muchos nombres de las víctimas no fueron conmemorados sobre hojas de testimonios, sino, por ejemplo, en libros, literatura sobre temas religiosos, donde al principio y al final del libro hay dedicaciones. El editor o el autor dedica el libro a una larga serie de nombres de familiares que han sido asesinados durante el Holocausto. Hemos encontrado que en muchas sinagogas hay placas memoriales. La gente hace donaciones y dedica esas donaciones a los nombres de sus familiares que fueron muertos en el Holocausto. Y también en cementerios judíos, muchas veces sobre las lápidas de alguna persona, digamos, que falleció después de la guerra, la gente está registrando, escribiendo también miembros de familiares que perecieron en el Holocausto. Eso es muy importante porque parece que es una necesidad humana de que haya, ¿cómo decir?, no nada más una conmemoración simbólica, sino también una conmemoración, algo tangible, algo que la gente puede ver, puede tocar. Y es por eso también que tenemos aquí lo que se llama la Sala de los Nombres, donde no nada más que tenemos registro de los nombres, pero también podemos ver algo que nos hace recordar, algo físico que nos hace recordar a las víctimas, y es importante para las familias y en general para la memoria
colectiva. Lo que tenemos hoy en día en el banco de datos son 4.800.000 nombres de víctimas individuales de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto. Tenemos todavía el reto de poder documentar algo más de 1 millón de nombres que todavía nos faltan. Lo que sí es muy importante es que en la base de datos de nombres de las víctimas de la Shoah tenemos no nada más nombres de las hojas de testimonio, pero también nombres de muchísimas cientos de distintas fuentes, la mayoría fuentes de archivo, proyectos memoriales y así sucesivamente. Cuando aquí en el archivo estamos haciendo adquisición de material documental en distintos países, en distintos archivos, nos fijamos muy bien, y es una de las cosas más importantes que estamos buscando, son listas de nombres con nombres de las víctimas de la Shoah. Y es por eso que la base de datos se basa sobre nombres de las hojas de testimonio y, como dije, de muchísimas otras fuentes documentales y memoriales. Lo que tenemos aquí en la sala de los nombres son las hojas de testimonio. Hoy en día tenemos 2.800.000 nombres sobre hojas de testimonio que son parte de ese banco de datos de 4.800.000. Y alrededor de nosotros tenemos esas carpetas de color negro. En cada una de esas carpetas hay como 350 hojas de testimonio. Y lo que vemos aquí alrededor y atrás mío es esta exposición que contiene 600 hojas de testimonio con fotos que son una fracción de los 6 millones de las 6 millones de víctimas. Y de hecho estamos tratando de ofrecer al público este mosaico, digamos, de rostros de los judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Como ven, las fotos son fotos de antes de la guerra, porque nosotros queremos recordarnos de ellos no como víctimas, sino como personas que tenían enfrente su vida, tenían, como decir, sueños de futuro y así sucesivamente, que la Shoah vino a cortar, a troncar a cada uno a distinta edad y así sucesivamente. Tenemos aquí también estas estanterías vacías que simbolizan de hecho los nombres que todavía tenemos por recuperar, por recordar, y estamos siguiendo y trabajando muy intensamente para poder, encontrar, para poder localizar y documentar esos nombres que todavía faltan. Es una labor muy minuciosa. A medida que pasa el tiempo, este trabajo se hace mucho más difícil porque hay menos sobrevivientes vivientes, hay menos testigos de la época, hay menos documentación, porque hasta ahora hemos podido encontrar mucha documentación, pero desgraciadamente el Holocausto es un evento que nunca ha sido documentado en la época. Quiere decir que los nazis no tenían ningún interés para documentar sus crímenes, entonces la poca documentación que hubo después de la guerra, porque los nazis también trataron de destruir mucho de esta documentación. Después de la guerra quedó poca documentación, entonces tenemos que buscar en muchísimas fuentes, como dije, hacer cross-reference, contrastar datos para poder dar con los nombres de las víctimas, pero tenemos planes de seguir haciendo esto y creo que es una de las más importantes misiones de Yad Vashem, completar este
proyecto memorial para que todas las víctimas tengan un nombre, tengan un rostro. Hubo varios casos emocionales, digamos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la sala de los nombres y recibía gente para que venía a buscar nombres de relativos aquí, de familiares. Un día apareció un señor que pidió la hoja de testimonio de su papá y nos sorprendió porque en general nosotros no damos la hoja de testimonio original a nadie porque la queremos preservar. Pero este señor insistió muchísimo. Y entonces no sé por qué, pero encontré que tenía que acceder a su pedido. Y le trajimos la hoja de testimonio. El señor agarró la hoja, se fue un poco a un lado y empezó a decir Kaddish sobre la hoja. Y es una cosa que nunca me voy a olvidar. Es cuán importante es para una persona esta hoja de testimonio, que es el único recuerdo, la única memoria, la conmemoración de un familiar querido. Tuvimos casos de que a través de hojas de testimonio se encontraron familiares perdidos, y lo más emocionante fue cuando tuvimos casos varios, unos 4 o 5, de hermanos que se encontraron después de 40 años de haber pensado cada uno que era el único sobreviviente de la familia. Me acuerdo de un caso en que un hermano y una hermana que vivían aquí en Israel desde los años 50, uno vivía en Jerusalén y la hermana creo que vivía en Gedera, es decir, una distancia de unos 50 kilómetros. Vivieron aquí en Israel durante unos 40 años sin saber uno del otro. Y por intermedio de una hoja de testimonio, o de 2 hojas de testimonio que los dos habían llenado en memoria a su padre, pudimos hacer esa conexión y pudimos hacerles conocer de vuelta uno a otro después de 40 años. Fue una cosa que también no se puede olvidar.